Capítulo 131. A finales del siglo XVIII, Roma era la capital del Papa. Pam. Pam pam. Pam pam pam. Mientras la banda militar tocaba ruidosamente las trompetas, numerosos ciudadanos formaban filas temblando de miedo. 5.000 jinetes se aproximaban desde el norte de Roma. El conquistador del norte de Italia, el aniquilador del cuerpo del ejército austríaco, el proclamador de la revolución. Incluso los estados pontificios, que habían sido hostiles a la Francia revolucionaria, se habían rendido ante el nuevo conquistador. En una situación donde el Papa había declarado que no habría resistencia armada, los jinetes armados se acercaban. ¿Es realmente necesario hacer preparativos tan grandiosos?, preguntó con disgusto un hombre de mediana edad en sus 50 años con un sombrero rojo de cardenal. A su lado estaba un anciano con un sombrero blanco como la nieve. El más alto en esta ciudad donde viven numerosos clérigos de alto rango. El Papa. El Papa Pío VI miró al cardenal y respondió. A mí tampoco me agrada, cardenal Imola. Entonces, ¿por qué hacer estos preparativos? Porque solo tenemos una fuerza de 5.000 hombres. Y no es como si el reino de Nápoles fuera a protegernos. Exhalando un profundo suspiro desde lo más profundo, el Papa declaró. El emperador ya ha sido derrotado en Italia, cardenal Imola. El emperador, es decir, el representante del Sacro Imperio Romano Germánico y gobernante de los dominios austríacos. El jefe de la Casa de Habsburgo, el emperador Francisco II. Aunque fueron D'Argenteau, Beaulieu, Wurmser y Albinzi quienes lucharon, todos estos generales servían al señor del imperio. El país que había luchado representando a las naciones europeas desde el comienzo de la Revolución Francesa, debido a sus lazos con la Casa Borbón. Austria había sido completamente derrotada en el norte de Italia. Un hecho que todos en Roma conocían, incluso sin que el Papa lo declarara. Aún así, el cardenal Imola, Niccolò Luigi Chiaramonti, volvió a dirigirse al Papa. El general Bonaparte no está en una posición totalmente ventajosa, su santidad. También he oído que el imperio derrotó a Francia en Baviera. Pero no han cruzado el Rin, ¿verdad? ¿No podría prolongarse este estancamiento? Mientras tanto, las tropas imperiales podrían regresar a Italia. El imperio aún no ha sido derrotado por Francia. Moreau, a cargo del frente del Rin, fue derrotado por el archiduque Carlos y ha retrocedido hasta Maguncia. Por supuesto, la situación es claramente insuficiente para avanzar hasta París. Sin embargo, si el imperio movilizara todas sus fuerzas, ¿no podría reclutar unos 50.000 hombres nuevamente? El Papa negó con la cabeza. Creyendo eso, hemos perdido el momento adecuado para rendirse. Ahora no nos dejarán terminar solo con indemnizaciones. Esos terribles soldados revolucionarios. Cuando Beaulieu fue derrotado, incluso el Papa pensaba igual que el cardenal Imola. Incluso cuando el duque de Parma declaró su rendición y el gran duque de Toscana solo soñaba con huir, el Papa apoyó a Austria. Porque no había olvidado cómo la Francia revolucionaria había ignorado a la Iglesia, confiscado propiedades eclesiásticas en Francia y masacrado a sacerdotes y monjas. Pero Wurmser murió, y Albinzi, la última esperanza, también fue derrotado. Se dice que las tropas austriacas están dispersas, escondiéndose o huyendo a su patria. En esta situación, es irrazonable pensar que Austria volverá a dominar el norte de Italia. Aún así, hay una razón por la que al cardenal Imola no le agrada rendirse a Francia. Según el aviso que recibimos primero, exigen 37 millones de libras como indemnización. Las donaciones de los fieles quedarán arruinadas. TSK. ¿Terminará con eso? Ellos son los que confiscaron propiedades eclesiásticas. No solo lo hicieron en Francia, sino también en Cerdeña y Milán. ¿Qué pasaría si hicieran lo mismo en los estados pontificios? Una enorme indemnización y quizás hasta la abolición de los estados pontificios. Una situación absolutamente inaceptable para la Iglesia Católica. ¿No deberíamos al menos intentar negociar antes de rendirnos? El Papa frunció el ceño y respondió. Es inevitable perder algunos territorios. Sin embargo, debemos asegurar la continuidad de la Santa Sede y los estados pontificios. No podemos permitir que conviertan este lugar en territorio francés o lo transformen en una república. De repente, la mirada del Papa se dirigió hacia atrás, a la formación que daba la bienvenida al conquistador.
Afortunadamente, tenemos una buena carta en nuestras manos. Se refería a otro ejército francés de 1000 hombres que había entrado en Roma hace solo unos días. Junto con los distinguidos huéspedes que el general Serrurier, gobernador de Milán, había enviado con una carta personal solicitando que fueran recibidos con respeto. En lugar de usar a estos huéspedes como rehenes, el Papa los había tratado con gran respeto. Para crear la mejor impresión posible. El cardenal se relamió los labios. ¿Funcionará con ese conquistador que parece no tener ni sangre ni lágrimas? Es alguien que, luchando contra las tropas imperiales, apenas ha dejado prisioneros. Quizás una amenaza tendría más efecto. La familia es diferente. Y también su propio hijo. Bueno, eso es cierto. Fue entonces cuando llega el ejército francés. Observando la caballería que se acercaba a lo lejos, el mensajero informó. El cardenal Imola, tenso, observó la nube de polvo. ¿Qué estaría pensando el nuevo conquistador? De repente, viendo las murallas de Roma que aparecían al sur, Napoleón exhaló un profundo suspiro. ¿Debería haber ido a Milán? ¿Qué piensas, Marmont? ¿Estará enojada Josépine? Estaba pensando en su prometida, Josépine. El ayudante y comandante de artillería, el general de brigada Marmont, que cabalgaba junto a él, miró rápidamente a su alrededor. Sin embargo, Eugene y los demás ayudantes evitaron su mirada. Porque no querían responder a una pregunta tan incómoda. Inevitablemente, Marmont ofreció cortésmente la respuesta menos ofensiva posible. No lo sé. Quizás Madame Pagerie lo entenderá suficientemente. De ninguna manera. Marmont, no conoces a Josépine. Es una mujer muy egocéntrica, egoísta y caprichosa. Ah, sí. Eso es. Bueno, el general de brigada Eugene Preuschutz también está aquí. Justo cuando Marmont estaba a punto de pasarle rápidamente la responsabilidad a Eugene, Napoleón sacudió la cabeza y exclamó. Eugene. Tú también estás de acuerdo, ¿verdad? Tu madre es realmente egoísta. Nunca me envió una carta primero, ¿verdad? Siempre tenía que enviarla yo primero y solo entonces respondía a regañadientes. Por supuesto, el que no buscó a esa egoísta Josépine y se dirigió a Roma fue el propio Napoleón. Desde un punto de vista oficial, es una excelente decisión priorizar la situación estratégica sobre la amante. Sin embargo, probablemente Josépine, que no está particularmente interesada en la situación estratégica, no lo entenderá en absoluto. Además, si lo que Eugene había anticipado antes de partir era correcto, es muy probable que Josépine esté realmente enojada. En lugar de explicar todo esto, Eugene señaló hacia la puerta principal ampliamente abierta al frente. Comandante en jefe, esto es Roma. Esas murallas son las famosas murallas aurelianas. ¿Quién no lo sabe? Vine aquí por órdenes mías. Y solo traje conmigo a tu caballería y la de Lanes. ¿Por qué? Porque necesitábamos velocidad. Además, es donde reside el Papa. Es la capital religiosa del catolicismo y la ciudad que los revolucionarios de París más deseaban pisotear. En realidad, la razón por la que París quería conquistar Italia no era por Austria. Más bien, el aspecto ideológico revolucionario antirreligioso era mucho más importante. Porque la revolución derrocó el antiguo régimen donde el clero católico era la primera nobleza. Inmediatamente, las propiedades que el gobierno revolucionario confiscó más intensamente fueron todas propiedades eclesiásticas. Y la capital de esa iglesia católica tradicional es precisamente Roma. Ahora Roma se ha rendido ante el comandante Napoleón. Usted debe entender el significado histórico de esto, ¿verdad? Quien conquistaba la iglesia era el conquistador de la época. Todavía estamos en la era moderna temprana donde la religión sigue teniendo un poder considerable. La víspera de la era moderna donde la revolución cambia incluso el pensamiento de las personas. Napoleón torció la boca y luego soltó una carcajada. Ja. En momentos como este, realmente parece que este tipo no tiene ni sangre ni lágrimas. Peor que el jefe de Estado Mayor Ganso. Diciendo que conquistar esta ciudad es más importante que ver a su propia madre. ¿No es el hijo del general? Se parecerá a usted. Oye, Masencia. Eugene es solo mi hijastro, no mi hijo biológico. Yo no soy tan despiadado. Respondiendo a Masena, que había llegado cabalgando con una escolta mínima, Napoleón sonrió ampliamente.
Pero conoce mis intenciones con mayor precisión. Sí, es Roma. Me he convertido en el conquistador de Roma. Eugene sonrió, pasando por alto una palabra que le punzaba el corazón. Hijastro. Verdaderamente, por mucho que Napoleón favoreciera a Eugene, hay una línea que no se puede cruzar. El hecho de que no son parientes de sangre directos. Esta línea no solo Eugene, sino tampoco los hermanos de Napoleón pueden cruzarla. Sin embargo, ahora no es el momento de pensar primero en este problema. Desviando discretamente su mirada de nuevo hacia el otro lado de la puerta de Roma, Eugene dijo con calma. Allí, veo al Papa. Ha salido en persona. Se podía ver a un clérigo con un sombrero blanco como la nieve montado en un caballo blanco. Un caballo blanco suele ser un caballo viejo, y por eso es dócil y pacífico. El Papa, en lugar de usar una bandera blanca, había optado por montar un caballo blanco como símbolo de paz. El Papa recibió a la caballería de Napoleón con la cabeza en alto y con respeto. El siervo de Cristo, Pío, recibe al conquistador de Francia. Pío VI. El representante religioso de la antigua era que recibió la Revolución Francesa en Roma. El monarca clerical de los estados pontificios que, condenando a Francia donde los religiosos no solo fueron despojados de sus propiedades, sino también masacrados, se había unido a la alianza antifrancesa. Pero ahora es un anciano que se ve obligado a rendirse ante el abrumador cuerpo de ejército de Napoleón. Clop. De repente, Napoleón, desde su caballo, miró fijamente al Papa con respeto y declaró. El centinela de la Revolución, Napoleón Bonaparte, saluda a su santidad el Papa. Los estados pontificios se mantendrán, y la seguridad de su santidad y de la Iglesia romana será protegida por el cuerpo de ejército francés en Italia. Napoleón había optado por la continuidad de los estados pontificios. En realidad, era una elección obvia. Todavía no hemos derrotado completamente a Austria. Eugene, montado a caballo detrás de Napoleón, no desmontó. Napoleón, los demás ayudantes, los comandantes de división y todos los generales de alto rango hicieron lo mismo. Todos mantienen la cortesía sin mostrar ninguna actitud irrespetuosa. Sin embargo, no desmontaron, no adoptaron una postura de sumisión y, por supuesto, no reconocieron especialmente la autoridad del Papa. Más bien, es como si un soldado de una república, ni siquiera un monarca, mirara al Papa como un igual. Esta actitud tiene importantes implicaciones. Significa que Napoleón es, de hecho, el representante de toda Francia en Italia. Incluso sin la presencia de Salicetti, el director del directorio. Pero nadie lo encontró extraño. Especialmente los clérigos de alto rango del Vaticano y los nobles romanos. ¡Oh, qué alivio! Los estados pontificios se mantendrán. Dios, gracias. Pero Napoleón añadió en italiano con acento corso. Sin embargo, le pido que entregue a Francia los estados pontificios que se extienden por el norte de Italia y Romaña. Esto representa un tercio del territorio papal. Romaña es especialmente importante. Porque es el extremo oriental de los territorios papales, una ruta estratégica hacia el sur de la península italiana. A un Papa Pío VII con los ojos muy abiertos, Napoleón dijo suavemente. Es tierra absolutamente necesaria para eliminar los restos de los Habsburgo y los Borbones. En el sur de Italia está el Reino de Nápoles. Un país gobernado por descendientes de la Casa Borbón española, descendientes de Luis XIV. También es un país enemigo que se opuso firmemente cuando cayó la Casa Borbón francesa, su pariente, y se unió a la alianza antifrancesa. Incluso enviaron un cuerpo napolitano a la batalla de Tolón, la primera batalla real de Napoleón. En la batalla de Borghetto dirigida por Eugene, también fueron aniquiladas las tropas de apoyo del Reino de Nápoles. En resumen, Napoleón, después de asegurar la hegemonía en el norte de Italia, estaba declarando que extendería su mano hacia el sur. El Papa, esforzándose por sonreír, asintió. Por supuesto, general. Todo será como usted desee. Pero. En ese momento, salieron de la boca del Papa palabras que asombraron a Napoleón. ¿Ha visto a su prometida? Ha venido antes desde Milán y está esperando cerca de Roma. La prometida de Napoleón, es decir, Josefine. Antes de que Napoleón pudiera responder, abrió mucho los ojos. La persona más sorprendida, Eugene, saltó de su caballo y exclamó. ¿Mi madre ha venido a Roma?
13 de octubre de 1795. Napoleón entró en Roma. Con la noticia de que Josépine había llegado primero. Capítulo 132. París está hirviendo de emoción. Quizás incluso más que aquel día de la revolución en la Bastilla. ¿Ganamos? Ganamos. Hemos ganado. En el Palacio de las Tullerías, en la sala del directorio donde residen los 5 directores, líderes del gobierno. Entre ellos, un hombre de corpulenta figura estaba gritando. Era Danton, el líder de facto entre los 5 directores. Flandes en punto muerto, el Rin en derrota, la economía en crisis. Este era el boletín de calificaciones de nuestro directorio. Y ahora, por fin noticias de victoria. De repente, se escucha el sonido de una canción que resuena desde fuera del palacio. Levantaos, hijos de la patria. El día de gloria ha llegado. Danton parpadeó y miró por la ventana. Se veían ciudadanos cantando la marsellesa por toda la ciudad. Todos parecían celebrar la victoria ondeando banderas tricolores y vitoreando. Ciertamente, incluso los directores acababan de recibir el informe oficial de la victoria. ¿Cómo es que los ciudadanos ya estaban celebrando? Con expresión atónita, Danton se volvió hacia Auguste, que acababa de llegar del centro de la ciudad. ¿Cómo saben esos tipos para estar cantando así? Nosotros necesitamos recibir informes oficiales, pero los ciudadanos de París reciben cartas. El regimiento postal de Marsella, o ahora es el regimiento postal de la Guardia de París, reciben cartas de allá. Vaya. Entonces tú debes haber sido el primero en conocer la noticia de la victoria, comandante Marceau. ¿No es así? El comandante de la Guardia de Seguridad de París, Marceau, sonrió ligeramente y negó con la cabeza. Terrible, y me enteré recién ahora. De las otras noticias sí me enteré antes. Realmente no podía ser de otra manera. El informe oficial de victoria enviado al directorio de París pasó por 3 etapas. Primero, Napoleón escribe el informe a través de su ayudante, especialmente Eugene. Luego, después de revisar varias veces el texto, lo envía a París a través de los cazadores a caballo, que son originarios del regimiento postal. Después, recibe la confirmación del cuartel general de seguridad y llega al directorio. Al final, es natural que llegue más tarde que las cartas privadas enviadas por los soldados a través del regimiento postal o el Banco de Milán. De repente, el tartamudo Camille Desmoulins, uno de los directores, asintió con la cabeza. Esto es muy bueno. Debemos aprovechar esta victoria. El déficit fiscal de este año ya se ha resuelto de un solo golpe gracias a Milán. Ahora debemos resolver el déficit del próximo año. Camille, no es momento de ser tan cauteloso. ¿Qué? ¿Qué quiere decir, director Danton? Danton chasqueó la lengua ligeramente y agitó un dedo. Sé que odias la guerra. Pero ahora no podemos evitarla, Camille. Desmoulins solo tiene un año menos que Danton. Además, también es una figura que ha ascendido a la cúspide del poder francés como director. Sin embargo, al igual que cuando Robespierre estaba vivo, Danton trata a Desmoulins como si fuera inferior. Llamarlo por su nombre de pila es uno de esos hábitos. En ese momento, otro hombre al que también llamaban por su nombre, Auguste Robespierre, asintió. Es cierto, esta vez debemos apuntar directamente a Viena. Sí, señor Auguste. Que eso es difícil. ¿Difícil? El general Bonaparte lo hace posible. Ese general ha logrado un milagro. Auguste, a diferencia de Danton, un fanático de Napoleón, gritó como rugiendo. Nadie esperaba nada del cuerpo de ejército de Italia. ¿No pensaban que solo mantendrían sus posiciones y regresarían? Especialmente usted, director Danton. De hecho, Danton había enviado a Napoleón a Italia pensando que era un territorio donde sería difícil conseguir méritos. Si regresaba después de pelear moderadamente, aplacaría la ambición de Napoleón nombrándolo ministro de guerra. Pero el milagro de Italia había salvado al directorio, que estaba en crisis financiera. Como si lo hubiera sabido al enviarlo, Danton tosió falsamente y respondió. Yo también conozco la extraordinaria capacidad de Bonaparte. ¿Por qué pensar eso? ¿De verdad? Por supuesto. ¿Por qué lo enviaría a una guerra que no podría ganar? En ese momento, un director que había permanecido en silencio abrió la boca. Yo me opongo. Era Lafayette, representante de la facción feuillante entre los 5 directores.
Actualmente, el directorio está estructurado de manera que los 5 directores representan a cada facción de la República. Danton y Auguste representan a la antigua facción jacobina. Desmoulins, también de la antigua facción jacobina, busca el compromiso con los girondinos. Y Lafayette de la facción Feuilland, antes monarquista constitucional, y Salicetti que representa a la facción militar de Napoleón. Entre ellos, Lafayette no solo representa a los Feuillants, sino que también abarca a girondinos como Brissot y Condorcet. En resumen, es el político con más apoyo dentro del Parlamento. Además, aunque no lo mostraba mucho, también era el líder de la francmasonería francesa. Literalmente un hombre con enorme peso político, Lafayette habló con gravedad. Debemos esperar hasta que llegue Salicetti. Director Lafayette, ¿qué significa eso de repente? Nos han enviado un informe de victoria. Un ataque directo a Viena tiene demasiadas variables. Además, el cuerpo de ejército de Italia necesita urgentemente reorganizarse. ¿No han librado ya 3 batallas intensas consecutivas? Lafayette, originalmente general y quien una vez salvó a la República. Señaló el punto débil de que la mayoría de los directores presentes eran abogados o periodistas sin relación con el ejército. Además, incluso Marceau, el único militar, parecía estar de acuerdo de alguna manera. Lafayette miró fijamente a Danton. Primero debemos asegurar completamente Lombardía, Venecia y los estados pontificios. E incluso el reino de Nápoles. Eso dificultaría un ataque directo a Viena. A cambio, Italia caería en manos de Francia. La guerra debe seguir un orden, paso a paso. De lo contrario, la victoria puede desmoronarse fácilmente. En resumen, Lafayette había mencionado la teoría correcta sobre cómo mover al ejército. Los enemigos también reducirán su ímpetu. Aprovechemos esta oportunidad para reorganizar el frente del Rin. Aunque Danton no parecía contento, todos los demás directores asintieron. Ciertamente, sería peligroso hacer demandas excesivas a Napoleón, que ya había conseguido una gran victoria. Más bien, la prioridad es consolidar la victoria y recuperar el frente del Rin que está en crisis. De repente, se escucharon las voces apasionadas de los ciudadanos desde fuera. ¡Oh, a las armas! Ciudadanos. Sin embargo, a veces es deber de los políticos decir alto a los soldados que empuñan las armas. Por supuesto, eso es cuando los soldados están dispuestos a escuchar. Este es Maguncia, una fortaleza que una vez fue ciudad francesa, que Clever perdió y Moreau recuperó. Moreau hizo de Maguncia su cuartel general y penetró hasta el centro del Sacro Imperio Romano. Pero después de avanzar hasta Baviera, fue atacado en respuesta y derrotado. Había sido empujado de vuelta hasta Maguncia por el ejército combinado de Austria y Prusia, que contraatacaba. Pero el responsable de derrotar a Moreau y empujarlo hasta Maguncia, el archiduque Carlos, estaba gritando como en un lamento. No puede ser. ¿Cómo es posible que después del mariscal Wurmser, también el mariscal Albinzi? En ese momento, se escuchó un rugido de cañón a lo lejos. ¡Bum! La batalla está en un estado de calma. Sin embargo, hay una razón por la que el ejército austríaco dispara cañones de amenaza. Era porque Moreau había lanzado un globo de reconocimiento al cielo. Aunque no alcanzaban el globo, necesitaban atacar para evitar que se acercara demasiado. Mirando de reojo el globo de reconocimiento desde la tienda del cuartel general, el archiduque Carlos frunció el ceño. Era extremadamente irritante. Por supuesto, el globo en sí no representa una gran amenaza. Pero el simple hecho de utilizar globos en el campo de batalla demuestra que Francia es más flexible que Austria. ¿Podría ser que el ejército del sur austríaco fuera aniquilado en Italia por eso? En ese momento, un general de mediana edad de 55 años, Kerpen, ayudante del archiduque, habló. Su Alteza el archiduque, debe decidir rápidamente. ¿Decidir qué? Si continuar la ofensiva del Rin o regresar a Viena. El hombre que condujo a Baviera a la victoria junto con el archiduque Carlos. Wilhelm Lothar von Kerpen. En la historia original, habría ido a Montenotte y sufrido una gran derrota. Pero como veterano experimentado, comprendía exactamente la situación. Si seguimos así, seremos nosotros quienes nos veamos obligados a un frente en 2 flancos por Francia. El archiduque Carlos, que se sujetaba la cabeza palpitante, dirigió su mirada. Colley, tú has luchado contra Bonaparte.
¿Qué clase de hombre es? ¿Vendrá a Viena? Michelangelo Alessandro Colli Marchi, el excomandante de Cerdeña, se relamió los labios. Originalmente, Colli había sido derrotado por la división de Serurier justo antes de que el reino de Cerdeña fuera ocupado. Por lo tanto, ni siquiera había luchado directamente contra Napoleón. Esta era la razón por la que, después de la caída del reino de Cerdeña, apenas logró huir a su patria, Austria, y no obtuvo un puesto decente. Sin embargo, en esta reunión, Colli era el único que había luchado contra el cuerpo de ejército de Napoleón. Colli exhaló un suspiro y respondió. Es completamente posible, Su Alteza. ¿Por qué lo juzgas así? Nadie predijo la dirección de avance cuando Francia inicialmente invadió Cerdeña. Bonaparte puede ir a cualquier parte, o también puede no ir a ninguna parte. Aunque parecía un acertijo, el análisis de Colli era preciso. El núcleo de la movilidad de Napoleón es ocultar sus intenciones y engañar al enemigo. Por lo tanto, ir a Viena en sí mismo no es necesariamente importante para Napoleón. Por otro lado, incluso si no va a Viena, puede ir a cualquier lugar si puede engañar al ejército austríaco y penetrar sus debilidades. Por supuesto, para los otros generales, esto sonaba como un juego de palabras. ¿No es eso obvio? Mejor diga directamente que el enemigo es audaz y capaz de atacar directamente la capital. Su Alteza el Archiduque, la ruta del Brunero ya ha sido atravesada. De repente, un general de 40 años interrumpió bruscamente. Karl Marx von Leiberich, quien había sido asistente militar del emperador José de la generación anterior. Aunque joven para ser general del ejército austríaco, la carrera militar de Leiberich era brillante. La guerra de sucesión bávara, la defensa contra los turcos, las victorias en Flandes al inicio de las guerras revolucionarias. Sobre todo, fue el artífice, como oficial de Estado Mayor bajo el duque de Sajonia-Coburgo, del éxito en la operación de traición de Dumouriez. Este general experto en estratagemas y maestro de operaciones, Leiberich, señaló un mapa y dijo: los estados italianos se están rindiendo uno tras otro. Especialmente, incluso el Gran Ducado de Toscana ha levantado ambas manos. Una vez, nuestro difunto emperador fue el Gran Duque allí, qué lamentable. Ya no hay alternativa. Debemos abandonar el Rin y proteger Viena. Una conclusión muy clara. Leiberich había visto que Napoleón vendría de Viena. Carlos también estuvo de acuerdo con eso. Incluso él no dejaría pasar una oportunidad tan buena. Sin embargo, había un problema. Pero con Moreau al frente de nosotros en posición ofensiva, a lo lejos en Maguncia, todavía se ve el cuerpo de ejército de Moreau en posición de ataque. Es un ejército de al menos 100.000 hombres. Quizás, sumando las tropas de reserva en la retaguardia, podría llegar a 300.000. Francia realmente está comprometiendo sus fuerzas principales en el frente del Rin. Ahora, Carlos está en ofensiva, pero es obvio que si muestra la más mínima debilidad, Moreau atacará nuevamente. Sobre todo, el frente no solo se extendía a lo largo del río Rin. Además, Flandes está en punto muerto solo de nombre. En realidad está a punto de conquistar Ámsterdam. Eso es algo que deben preocuparse Inglaterra y Prusia más que nosotros. ¿No se perdieron hace tiempo los dominios imperiales en Flandes? Tienes razón. No tenemos fuerzas para lanzar una ofensiva para recuperar territorios ya perdidos. Chasqueando ligeramente la lengua, el archiduque Carlos se sujetó la cabeza de nuevo. Han muerto 150.000 hombres. Dios mío, ¿Bonaparte es realmente un demonio? Gracias a esto, ahora Austria, incluso reuniendo todo su ejército, apenas llegaría a 150.000 hombres. Excluyendo las fuerzas mínimas de defensa en la frontera turca, casi todo el ejército está concentrado en el Rin. Si Napoleón cruza el Brunero, no hay ejército para detenerlo. Finalmente, Carlos tomó una decisión. Envía un mensajero urgente a Viena. Te dejaré a cargo aquí por ahora, Leiberich. Entendido. Entonces, Su Alteza el Archiduque. Iré al Ducado de Baviera. Dile al elector Carlos Teodoro que también se apresure en los preparativos para la guerra. La última esperanza del ejército austríaco, el archiduque Carlos, finalmente comenzaba a moverse. Para detener el ataque directo de Napoleón a través de los Alpes. Sin embargo, nadie sabe si Napoleón se moverá según los deseos de Carlos. Las noticias del continente tardan bastante en cruzar el Canal de la Mancha. Din.
Din. Din. Escuchando el sonido de las campanas, un joven de cabello gris chasqueó la lengua. El sonido del reloj es muy estruendoso. No habría necesidad de que fuera tan ruidoso. Un hombre de 36 años, de la misma edad que Danton. Pero este hombre extremadamente delgado, incomparable con Danton, se golpeaba la cabeza. Al otro lado, un hombre de mediana edad de 41 años, cuya elegante actitud era notable, disfrutaba ligeramente de su comida. El hombre de mediana edad, cortando el hígado de ganso con un cuchillo, sonrió ligeramente. Me gusta ese sonido de campanas, primer ministro. ¿De verdad? De alguna manera, parece que tampoco congenio con eso. Quizás la comida no le sienta bien. En ese caso, le diré al chef que traiga algo diferente. El primer ministro, líder del Parlamento y representante de Gran Bretaña. El rey, ya enloquecido, no puede representar a Inglaterra. Aunque todavía joven, su rostro solemne rebosa de dignidad. El primer ministro del Parlamento británico, William Pitt, frunció el ceño. No, me gusta comer sencillamente. La cena formal francesa es realmente incómoda. Además, lo que creo que más no congenio con Monsieur Talleyrand es otra cosa. El primer ministro Pitt miró fijamente al hombre frente a él. Charles Maurice de Talleyrand Périgord. Un ex sacerdote, simpatizante de la Revolución Francesa y gastrónomo. Actualmente, un noble eclesiástico francés exiliado en Inglaterra. Por supuesto, no es que a Pitt le desagrade este hombre por ser francés. Que sea un gastrónomo no le agrada demasiado, pero no es razón para enfadarse. El problema siempre está en otro punto. Se reúne demasiado a menudo con nuestro buen amigo, Fox. ¿No es así? El problema es que es amigo del adversario político de Pitt. Por supuesto, Talleyrand tiene razones personales para ser amigo de Fox, ese adversario. Porque Fox no solo es el adversario político de Pitt, sino también un fuerte defensor de la Revolución Francesa. Talleyrand, en lugar de mencionar ese tema, respondió con una sonrisa elegante. Primer ministro, como exiliado, simplemente disfruto de la amistad con las figuras influyentes de Inglaterra. ¿Solo es eso? Fox es un defensor de la gran rebelión francesa. Tengo entendido que usted también defendió esa gran rebelión originalmente. También soy un ex clérigo que casi muere a manos del gobierno revolucionario y que vino a Londres en busca de la verdadera libertad. Observando a Talleyrand, que evitaba elegantemente la discusión, Pitt resopló. Entonces, quizás no le agrade tener que regresar pronto a su país. Esta vez, incluso Talleyrand se sorprendió un poco. ¿Regresar a mi país? ¿No será una deportación forzada? No, por supuesto que no. Es una decisión tomada hoy en el gabinete. Seleccionar a una persona confiable entre los exiliados franceses y enviarla como emisario especial al gobierno republicano francés. ¿Confía en mí? Pitt miró fijamente a Talleyrand y se levantó de su asiento. Confío en su sentido del equilibrio. Pronto le entregaré una carta personal de Su Majestad nuestro Rey. Prepárese para partir. Talleyrand levantó ligeramente las cejas y sonrió sutilmente. La razón por la que Talleyrand se sintió ligeramente molesto no fue por nada especial. No le gustó que Pitt se levantara a mitad de la comida. Para un gastrónomo, la comida es sagrada. Pero tampoco hay necesidad de mostrar irritación a un poderoso. Además, Talleyrand no muestra su interior al exterior. Con gusto, buscaré un camino que beneficie a todos. Considérelo, primer ministro. En el camino de salida, quien finalmente no pudo contenerse fue Pitt. Mientras caminaba, Pitt pateó una piedra que rodaba por la calle. Fue tan sorprendente que incluso el miembro del Parlamento, William Wilberforce, que lo acompañaba, se sobresaltó. Maldición. Pitt, ¿qué te pasa? Talleyrand no dijo nada provocador. No es eso. Ese zorro lo sabe. Sabe que Francia ha ganado en Italia. Por eso está tan tranquilo. ¿No ves que no preguntó ni una vez por qué lo enviamos a él? Está diciendo que ya conocía la victoria de la batalla de Rivoli. De no ser así, no habría razón para que el Parlamento británico enviara un emisario a Francia. Tampoco habría razón para que Pitt, como primer ministro, viniera de ver a Talleyrand, aunque fuera un exiliado francés de alto rango. Sin embargo, pensándolo al revés, significa que Talleyrand, un simple exiliado, tiene conexiones tan fuertes que puede obtener información interna francesa.
Por eso, a pesar de que no le agrada, Pete lo envía como emisario. De repente, Pete miró al cielo y exclamó. ¿Qué demonios es ese tal Napoleón o como se llame? Debo exigir inmediatamente a la Armada que recopile información. No, la estúpida Armada no perdió incluso Córcega. No te apresures. La guerra aún no ha terminado. La dirección en la que avance ese enano llamado Napoleón podría determinar el fin. Y para colmo, Ámsterdam está a punto de ser ocupada. Wilberforce miró rápidamente a su alrededor. Afortunadamente, solo estaban los guardaespaldas del primer ministro en las cercanías, sin ciudadanos pasando. El primer ministro de Inglaterra, Pitt, que había estado vociferando secretos militares con ira, de repente se detuvo. ¿Hacia dónde irá este Napoleón? Realmente me gustaría saberlo. A finales del siglo XVIII, aunque América se había independizado, Inglaterra seguía siendo el país más rico de Europa. También era el artífice de la alianza contra Francia. Además, la Marina británica estaba siendo despachada al subcontinente indio y las Indias occidentales para destruir las bases francesas. Una situación donde la victoria aplastante parecía estar al alcance. Sin embargo, la situación en la lejana Italia estaba cambiándolo todo. Din. 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 Aunque aún no existía el Big Ben, las torres de reloj de Londres existían en esa época. Como anunciando el fin del siglo, las campanas sonaban estrepitosamente. Octubre de 1795, el momento en que la victoria de Napoleón comenzaba a sacudir Europa. Capítulo 133. En realidad, el interés del general Bonaparte, quien recibe la atención de toda Europa, está en otra parte. ¿Embarazada? En la fortaleza de Sant'Angelo en Roma, Napoleón Bonaparte saltó sorprendido. Este lugar es una fortaleza medieval adaptada de un antiguo cementerio de la época del Imperio Romano. Aunque es un lugar extremadamente pequeño comparado con el Palacio Cervelloni de Milán, tiene mejores defensas. Como conquistador, ha elegido la residencia más segura. En realidad, aunque fuera incómodo, Napoleón no tenía alternativa. Porque su prometida Josefina había venido a Roma. Y además, trayendo noticias completamente inesperadas. Acariciando su vientre ligeramente abultado, Josefina sonrió con los ojos. Ya estoy en un período estable. Puedo viajar en carruaje. Al menos deberías haber esperado en Milán hasta que yo llegara. Ese no debería ser el problema, ¿verdad, Napoleone? En ese momento, otra visita inesperada entró en los aposentos del comandante de la fortaleza. Sí, Napoleone. ¿No estarás pensando en hacer que tu hijo sea un bastardo sin padre? Era Madame Leticia Bonaparte, la madre de Napoleón. Si solo hubiera venido Josefina, Napoleón habría estado sorprendido, pero podría haberlo manejado de alguna manera. Pero la noticia de que su madre también había llegado lo sumió en el pánico. Por supuesto, el golpe final fue la noticia del embarazo. El joven Napoleón, que pronto cumpliría 26 años, sosteniendo su cabeza mareada, preguntó. Madre, ¿cómo ha llegado usted aquí? De la misma manera que la madre de tu hijo llegó a Roma. El general Serurier envió a sus subordinados. Aquí, el coronel Dumas nos ha protegido. ¿Dumas? Solo entonces Napoleón vio al guardia que estaba de pie detrás de Leticia, en posición firme. Cabello rizado, gran estatura, y sobre todo, piel oscura. Un joven con uniforme que parecía casi un hombre negro saludó. Mis respetos al comandante en jefe. Coronel Tomás Alexandre Dumas, de la división de Serurier. Si fueras una persona moderna de la historia original futura, conocerías el nombre que acaba de decir el joven de forma diferente. Tiene exactamente el mismo nombre que el famoso autor de Los Tres Mosqueteros. En realidad, es el padre del famoso Dumas. Mientras servía como oficial bajo Serurier en el Cuerpo de Ejército de Italia, fue enviado urgentemente a Roma. Con la misión de escoltar a la familia de Napoleón. Frotándose ligeramente la barbilla, Napoleón mostró un rostro interesado. Así que es cierto, había oído que teníamos un amigo mestizo en nuestro cuerpo de ejército. Así es. Mi madre es una esclava de las Indias occidentales. Ja. Olvídate de eso. Robespierre hizo dos cosas bien. ¿Sabes cuáles son? Una fue reclutarme a mí y la otra fue abolir la esclavitud. En 1794, el gobierno revolucionario francés abolió oficialmente la esclavitud.
Por supuesto, el padre de Dumas era de origen noble y crió a Dumas como su propio hijo, independientemente de su madre. Pero la abolición de la esclavitud claramente fue conmovedora para Dumas. Yo también apoyo la revolución por eso. Excelencia. Cuando Dumas exclamó con los ojos brillantes, Napoleón sonrió levemente y le palmeó el hombro. De todos modos, gracias por proteger a mi madre y a mi esposa. No es nada, comandante en jefe. Solo cumplí con mi deber como soldado. Sí, bien. Cuento contigo en el futuro, general de brigada Dumas. En ese momento, Dumas, repentinamente ascendido, abrió mucho los ojos. Yo. No he luchado en el glorioso campo de batalla. Solo he oído hablar de Montenotte, Castiglione y Rivoli. No. Proteger la retaguardia también es un mérito importante. Además, ¿no contribuiste durante la conquista del reino de Cerdeña? También planeaba emitir promociones para los oficiales bajo el mando de Serurier pronto. Gracias, comandante en jefe. Lo que Napoleón acaba de decir no es en absoluto palabras vacías. Durante esta campaña italiana, Napoleón ejecutó repetidamente maniobras peligrosas. Literalmente dejó la retaguardia desprotegida y llevó casi todas sus fuerzas principales para derrotar al ejército austríaco. Si Milán, que corresponde a la retaguardia, hubiera sido subvertida, esta operación habría sufrido graves contratiempos. Aunque el ejército austríaco seguía a Napoleón, en Milán no faltaban simpatizantes del imperio. El duque Cervelloni, sin ir más lejos, jugaba a dos bandas. Haber mantenido estable esta situación es el mérito más destacado de Serurier. Por supuesto, la razón principal para promover repentinamente a Dumas a general es que escoltó a su familia. En ese momento, Josefina, que había sido ignorada, frunció el ceño. No he terminado de hablar, Napoleone. Josefina pronuncia deliberadamente su nombre original italiano. Similar a cómo Napoleón llama a Josefina, originalmente Rose, de manera diferente. Una especie de apodo, se podría decir. Sin embargo, no se sabe cuándo este nombre cambiará al nombre oficial registrado en el ejército francés, Napoleón. Observando a su prometida mayor que él, justo cuando Napoleón estaba a punto de rodar los ojos, Josefina mostró su vientre. ¿Qué harás con este bebé? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Por supuesto que es mi hijo. No soy tan despreciable como para negarlo. ¿No es eso? ¿Has olvidado lo que dijo tu madre? Con una actitud muy firme, Josefina le dijo a Napoleón. Si seguimos así, este niño será un bastardo. Porque no estamos casados. En realidad, en la historia original, Josefina se comporta de manera muy libertina durante este periodo. Por lo tanto, incluso si estuviera embarazada, sería difícil saber de quién es el hijo. Sin embargo, debido a la gestión extremadamente meticulosa de Eugene, con Marie presente y porque Josefina no tenía razón para serle infiel, muchas cosas ya eran diferentes de la historia original. Por el contrario, Josefina y Napoleón, que originalmente ya estarían casados, aún no se han casado. Naturalmente, en circunstancias normales, Napoleón habría propuesto matrimonio de buena gana. El problema es que ahora están en Roma y Napoleón todavía está en guerra. El problema es que ahora mismo yo... En ese momento, Leticia, que observaba la situación con ojos agudos, interrumpió abruptamente. Exacto. Y resulta que estamos en Roma. ¿Qué quiere decir con eso, madre? El matrimonio es asunto de la Iglesia. Además, aquí hay numerosos sacerdotes, incluido su santidad el Papa. Celebremos el sacramento del matrimonio de inmediato. Así el niño que nacerá también recibirá bendiciones. Leticia todavía mira a Josefina con desaprobación. Sin embargo, para Leticia, noble corsa que valora los lazos de sangre, un nieto es un asunto completamente diferente. De todos modos, es prácticamente su primer nieto, ya que Joseph aún no ha tenido hijos. ¿Cómo podría permitir que ese niño sea un hijo ilegítimo? Napoleón, completamente desconcertado, miró hacia atrás. Eugene. Por favor, dime algo. Pero Eugene, que claramente debería haber estado allí, ya se había ido. Los demás ayudantes también habían desaparecido. Napoleón gritó. ¿A dónde se ha ido este tipo? Dejándome solo. Ayudante. Pero ningún ayudante podía escuchar ya los gritos de Napoleón. Porque habían huido fuera de la fortaleza de Sant'Angelo. Está bien escapar así.
Sentado en la tienda del comandante de brigada en el campamento de los cazadores a caballo, Hipólite preguntó tras recuperar el aliento. Fuera de la fortaleza, la caballería del cuerpo de ejército de Napoleón está pasando un tiempo en un campamento de tiendas, algo poco habitual. Comparado con acampar constantemente, es una situación mucho mejor. Sin embargo, hay una razón por la que están acampando a pesar de haber entrado triunfalmente en Roma. No es por la llegada de la familia de Napoleón. Es porque deben estar preparados para salir en cualquier momento. Aunque es cierto que Eugene ha huido. Eugene frunció el ceño y respondió. Este no es un asunto en el que deba intervenir, y además, Madame Leticia también ha venido. La situación actual no es tan relajada como para que se sumen asuntos personales del comandante en jefe. Ah, ¿eso también te afecta a ti, Eugene? Por eso, los ayudantes deberíamos realizar primero una reunión estratégica, ¿no? En ese momento, el jefe de Estado Mayor Berthier dijo con rostro inexpresivo. Atacar directamente Viena o pacificar Italia. Eso es lo que debemos decidir primero. Este es el problema que enfrenta actualmente el cuerpo de ejército de Napoleón. Claramente, con la victoria de Rivoli, Napoleón ha captado una oportunidad decisiva. El norte de Italia ha quedado completamente bajo los cascos de la caballería del cuerpo de Napoleón. Los 150.000 hombres del ejército austríaco del sur han sido aniquilados, las defensas de Milán, Toscana y Venecia han sido atravesadas, y el camino del cuerpo de ejército de Napoleón está completamente abierto. Sin embargo, precisamente porque todas las rutas de avance están abiertas, ha surgido la necesidad de hacer una elección. Por eso han venido primero a Roma. Porque no podían decidir si atacar a Austria como originalmente exigió París, o si subyugar el norte de Italia. Por otro lado, la entrada en Roma es beneficiosa independientemente de qué opción elijan. Si la estrategia es dominar toda Italia, conquistar Roma es necesario para atacar el sur. Si van hacia Austria, ganarían tiempo engañando al enemigo para que bajara la guardia. Esta es también la razón por la que trajeron solo caballería. De repente, Augereau miró a los ayudantes y comandantes de división y dijo. Yo creo que primero debemos pacificar la península italiana. ¿No era ese el propósito original de enviar nuestro cuerpo de ejército? Era diferente antes de que llegara el comandante, Augereau. Nuestro trabajo era defender Niza. Ja, ja, ja. Masena, aún así, ahora toda Italia está a punto de caer bajo nuestros pies. En realidad, Augereau no necesitaba venir a Roma. Sin embargo, la entrada en Roma es un momento verdaderamente histórico para los revolucionarios. Como partidario jacobino, Augereau también se unió a esta marcha. De todos modos, para los revolucionarios radicales, la Iglesia romana es el objetivo número uno de conquista. Además, para los jacobinos, después de Roma, el lugar más peligroso en Italia ya está decidido. Especialmente, debemos ocupar el reino de Nápoles. Solo así podremos expulsar a toda la casa de Borbón que amenaza la revolución. De esta península. Se trata del reino de Nápoles, gobernado por parientes de la casa de Borbón. El actual rey de Nápoles es Fernando, hermano del rey Carlos IV de España. Además, remontándose a generaciones anteriores, todos son descendientes de Luis XIV. Expulsar los restos de Borbón de toda Europa. Es una de las aspiraciones de los jacobinos. Sin embargo, no es simplemente una cuestión ideológica. El reino de Nápoles es realmente una fuerza contrarrevolucionaria, miembro de la coalición antifrancesa. Especialmente, en la historia original, es el reino de Nápoles quien ocupa Roma y provoca la Segunda Guerra Italiana. Por eso, el juicio de Augereau es sensato. En ese momento, Lannes, que se rascaba ligeramente la cabeza, se volvió hacia Eugene. ¿Qué piensa nuestro Preuschutz? Lannes se encogió de hombros hacia Massena y Augereau y dijo. Aunque todavía es joven, este amigo es comandante de brigada. Además, es quien mejor lee la mente del comandante. ¿Qué piensas que piensa el comandante? ¿Realmente lee también su mente? Por lo que vi antes, parece que no sabía qué hacer entre su madre y su futuro padrastro y escapó. Ji. Ah, eso es normal, cuando los padres pelean, los hijos no saben qué hacer. Ja. Viendo cómo Massena y Lannes se reían a carcajadas y se burlaban, Eugene suspiró. De todos modos, que su madre viniera ya era bastante problemático.
Y ahora que está confirmado que además está embarazada, el asunto es aún más complicado. Además, la futura ruta de avance de Napoleón era igualmente incierta para Eugene. No lo sé. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿No convocaste esta reunión porque lo sabías? Lannes, yo no conozco todos los pensamientos del comandante. Además, siguiendo el método original del comandante, primero reorganizaría el norte de Italia. Pero, ha venido a Roma, ¿verdad? Eugene señaló el mapa en la tienda y dijo. Todavía está dudando. ¿Recuerdan que las fuerzas principales siguen en Padua? Aquí, a Roma, Napoleón ha traído a la mayoría de los generales, ayudantes y miembros del Club Napoleón. Sin embargo, las tropas que realmente ha traído son solo caballería. El resto de la infantería de línea y la artillería permanecen en Padua. Ha venido preparado para regresar en cualquier momento. En ese instante, los ojos del astuto Massena y del intuitivo Lannes se encontraron. Viena. Las palabras de ambos coincidieron. Napoleón está pensando en Viena ahora. Simplemente no ha tomado una decisión debido a que el riesgo es demasiado grande. De repente, el jefe de Estado Mayor Berthier asintió. Bien. Entonces, preparemos todo de forma que podamos estar listos para ambas opciones. ¿Qué quiere decir con eso, jefe de Estado Mayor Berthier? Es simple, general Massena. Si nos quedamos en Italia, debemos distribuir esta tierra entre territorios directamente controlados por Francia y repúblicas independientes. Eso lo decidirá París, pero nosotros debemos determinar las rutas de avance para este proceso. La reorganización de Italia es completamente una cuestión política. La decisión la tomará nominalmente París, y sustancialmente Napoleón, discutiéndolo con Salicetti y los ayudantes, especialmente Eugene. Como lo hicieron en Milán. Pero lo que respalda esa reorganización es enteramente el poder militar del cuerpo de ejército francés en Italia. Para preservar y mover el poder militar, son esenciales los planes de suministro y marcha. Esto también es trabajo de Berthier. Debemos reajustar los preparativos de marcha y el sistema de suministros acordes. Esto se aplica igualmente en el caso contrario. La mirada de Berthier se dirigió hacia el norte del mapa, hacia los Alpes. Cuando ataquemos directamente Viena. Eugenia asintió y luego levantó las cejas. De repente, todos lo estaban mirando. Desconcertado, Eugene miró a su alrededor y preguntó. ¿Por qué todos me miran? Massena, guiñando un ojo, empujó a Eugene por la espalda. Ve a averiguarlo. Nosotros decidiremos el resto. Al parecer, Eugene tendría que regresar forzosamente a la fortaleza de Sant'Angelo. Cuando hay una pelea entre esposos, los hijos prefieren volver a casa después de que la pelea se haya calmado. Bien escapaste, hijo mío. Napoleón, que se había quedado solo en los aposentos del comandante, preguntó sin siquiera volverse. Eugene esbozó una sonrisa amarga y le ofreció una copa de vino a Napoleón. Aunque Napoleón no disfrutaba especialmente de los vinos finos, siempre bebía vino mezclado con agua durante las comidas. Esta costumbre surgió porque el ejército francés mantenía vino como parte de sus provisiones. Mientras Napoleón tomaba el vino, Eugene habló. Es cierto que estamos en Roma, que el matrimonio es asunto de la Iglesia, y que casualmente el jefe de la Iglesia está aquí, comandante en jefe. Llámame padre. Todavía no lo es. Aunque no sé sobre mi hermano. Mirando discretamente a Napoleón, Eugene añadió. Tampoco me gustaría ver que ese hermano se convierta en un bastardo. Ya no hay escapatoria. Napoleón debe casarse con Josefina. En la historia original, Napoleón se casa con Josefina incluso sin tener hijos. Además, aunque Napoleón tiene 25 años, Josefina tiene 31. Según los estándares de finales del siglo XVIII, es un matrimonio extremadamente tardío. Por eso, Eugene también decidió abogar por el matrimonio. Napoleón miró de reojo a Eugene y sonrió levemente. Astuto. Bien, de acuerdo. De todos modos, yo propuse matrimonio y también lo deseaba. Y además, mi hijo. Voy a ser padre. Todavía no ha nacido. Pero nacerá pronto. Y bajo la bendición del Papa. A Napoleón, que parecía de alguna manera exaltado, Eugene le preguntó. Entonces, ¿tendrá una boda bendecida por el Papa como evidencia de victoria? No. ¿Qué?
Pero el Papa seguramente estaría dispuesto. Napoleón, bebiendo más vino, respondió. Celebraremos la boda. Sin embargo, a la manera revolucionaria francesa, solo registraremos el matrimonio y lo haremos oficial. Lamentablemente, nuestro hijo no es adulto, así que no podrá ser testigo. Parece que decidió esto después de sufrir todo el día con Josefina y Leticia. Se casará, pero minimizando el tiempo que tome. Entonces, ¿por qué Napoleón debe casarse de manera tan informal? Porque necesita tiempo para otras cosas. Atacará directamente Viena. Justo cuando Eugene estaba a punto de hablar con los ojos muy abiertos, Napoleón respondió apasionadamente. Sí. Un ataque directo a Viena. Detenerse en Italia sería, por el contrario, prolongar la guerra. Entonces, tendríamos que librar una guerra de desgaste. Pero, ¿no es demasiado tarde? A estas alturas, ya habrán enviado tropas defensivas desde el frente del Rin hacia el paso del Brennero. Además, pronto llegará el invierno, ¿no? Los caminos de los Alpes se bloquean en invierno. ¿Quién dijo que iríamos por el paso del Brennero? Napoleón sacudió vigorosamente la cabeza. Ese es un camino que incluso Albizi ya había previsto. Además, ¿no lleva a Múnich en lugar de a Viena? Originalmente, la batalla de Rivoli ocurrió porque Albizi intentaba proteger el paso del Brennero. Si cruzas este paso, aparece Múnich, es decir, el Ducado de Baviera. Para llegar a Viena desde allí, hay que avanzar hacia el este. Hay otra ruta directa desde el norte de Italia hacia Viena. En ese momento, Eugene exclamó con asombro. Tirol. Dios mío, comandante en jefe. Eso es. Tirol, el núcleo de los dominios imperiales austríacos. También es el camino por donde bajaron Wurmser y Albizi desde el este de los Alpes. Naturalmente, es una región que el ejército austríaco defiende como punto estratégico crucial. Eso sería en circunstancias normales. Ahora, todo el ejército del sur que estaba en la dirección de Tirol fue enviado a Italia y ha desaparecido. Sin embargo, todavía existe el riesgo de que recluten tropas de refuerzo urgentemente. Aún así, Napoleón asintió con una sonrisa satisfecha. Como era de esperar, tienes que notar algo así para ser mi hijo. Prepara todo inmediatamente. Esta noche celebraré la boda, y mañana partiremos. En ese momento, los ojos de Napoleón brillaron. Porque el imperio nos está esperando. Fue el momento en que Napoleón decidió un ataque directo a Viena, la capital del imperio austríaco. Capítulo 134. La operación de engaño, una tarea en la que todos los grandes generales se han empeñado para derrotar al enemigo. ¿Realmente será posible una operación de engaño a escala estratégica? ¿Qué? ¿De qué estás hablando de repente en esta situación? No, me pregunto si es posible engañar cuando un gran ejército está en movimiento. Eugenio frunció el ceño mientras vestía el uniforme militar hecho especialmente para la ceremonia. Una estrella brillante en la charretera. Indica el rango de brigadier. Aunque Eugenio suele elegir la vestimenta común y cómoda de la caballería cuando está en el campo de batalla, hoy no puede hacerlo. A su lado, Mayor Hipólito, también con uniforme de oficial, le advirtió ligeramente. Concéntrate en la ceremonia, general. Incluso el Papa ha enviado un cardenal. Apenas terminó de decir esto, un hombre vestido con hábito sacerdotal corrió hacia ellos exclamando. Cielos, que haya venido el cardenal Imola. Es un honor para la familia. El nombre del hombre es Joseph Fest, medio hermano de Leticia, la madre de Napoleón. También es el único de la familia de Napoleón que sigue el camino sacerdotal. Si lo piensas bien, es el tío materno de Napoleón, pero como son medio hermanos, la diferencia de edad no es mucha, apenas 32 años. Del lado opuesto, un hombre de unos 50 años con un sombrero rojo de cardenal sonrió amablemente. Jojojo, originalmente su santidad el Papa quería oficiar el sacramento en persona. Es suficiente para que mi corazón tiemble. Ah, Napoleón es tan maleducado. No es así. ¿No es natural que un militar sea fiel a sus deberes militares? De repente, el cardenal miró alrededor del salón de Sant'Angelo con una mirada extraña y lanzó una pregunta. Por cierto, ¿no habían dicho que iban a avanzar hacia el norte para entrar en Venecia? A estas palabras, todos en el salón miraron alrededor cautelosamente. Cardenal Luigi Chiaramonti, arzobispo de la región de Imola y el confidente más cercano del Papa.
Aunque la parte francesa había notificado que no era necesario, el Papa se vio obligado a enviar al cardenal Imola. Esto debido a que en este Sant'Angelo de Roma se celebraría la boda del siglo. El conquistador de Italia, Napoleón, y la viuda Josefina. Obviamente, el cardenal había venido prácticamente para descubrir los planes del cuerpo de ejército de Napoleón. ¿Hasta qué punto debería revelársele? En ese momento, Eugenio dio un paso adelante con discreción e inclinó respetuosamente la cabeza. Así es, Su Excelencia el Cardenal. Venecia también se ha enfrentado a nuestra república, por lo que existe el problema de tener que recibir su rendición. HMM. Ah, usted es el brigadier Eugenio Freyschutz. He oído mucho sobre su reputación, pero es un placer conocerlo aquí. ¿Me conoce, Su Excelencia? Cuando Eugenio abrió un poco más los ojos, el cardenal Imola, todavía sonriendo amablemente, comentó. ¿Cómo podrían no conocerlo? El responsable de enviar al cielo a renombrados generales austríacos con balas encantadas. Hubiera sido mejor si tuviera el título de santo. Brigadier Eugenio Freyschutz Bonaparte. Por supuesto, no es una época en que el Vaticano tenga una inteligencia particularmente sobresaliente. Más bien significa que las hazañas de Eugenio durante la campaña de Italia se han vuelto famosas. Sin embargo, Eugenio retrocedió un paso, sintiéndose momentáneamente desconcertado. Hipólito se acercó a Eugenio y le dijo en voz baja. Vaya, el cardenal tiene agallas, ¿eh? Mencionar balas encantadas delante de ti. Será el próximo papa. ¿Eh? Él. Eugenio asintió mientras observaba al cardenal acercarse al novio y la novia. Es pariente y confidente del papa actual. Aunque, por supuesto, ahora podría dificultarse su ascenso al papado si nosotros ponemos objeciones. Por eso ha asistido a esta ceremonia a pesar de las dificultades. El cardenal Imola es el hombre que en la historia original se convertirá en Pío VII. También es el papa que presidirá la famosa coronación de Napoleón. Sin embargo, lo que hizo sentir desconcertado a Eugenio no fue la mención de las balas encantadas ni que el otro fuera candidato a papa. Bonaparte. Ya no es Beauharnais. El apellido de la familia de Napoleón le será otorgado a Eugenio. Cuando el matrimonio formal se complete hoy. Bien, entonces. Conforme a la ley civil de la República Francesa, procederemos con los votos matrimoniales. Napoleón Bonaparte y Marie Rose Pagerie, verifiquen y firmen el certificado de matrimonio. Pero la persona que oficiaba estos votos matrimoniales no era mi Fests ni el cardenal Imola. Sorprendentemente, era Salicetti, uno de los 5 directores del directorio francés. Hipólito, encontrándolo extraño, le preguntó discretamente a Eugenio. ¿Por qué el director Salicetti es quien oficia? Porque según la ley civil republicana, el registro del matrimonio debe hacerse ante un funcionario público. ¿No estaba ocupado reorganizando Lombardía? Se decidió establecer una nueva república satélite allí, ¿no? Eugenio negó con la cabeza, sonriendo. No hay nada más importante que la boda del comandante, es decir, de mi padre. Además, si realmente subimos hacia el norte, nadie sabe cómo se desarrollará la situación. Originalmente, en la historia original, Napoleón divide el norte de Italia justo después de terminar la campaña italiana. Especialmente en la antigua región de Lombardía, centrada en Milán, se establece un gobierno republicano llamado República Cisalpina. Sin duda, el núcleo de su parlamento y gobernantes están bajo el control francés. Es el nacimiento de lo que se conoce como una república satélite, un estado dependiente. Pero esta nación dependiente nació porque Francia no pudo someter completamente a Austria. En cambio, Napoleón ahora está apuntando a un ataque directo contra Austria. Si eso tiene éxito, no habría necesidad de establecer una república satélite. Podría anexionarse directamente al territorio de la República Francesa. A Hipólito no le interesaban mucho estos problemas. Más bien, mirando a Josefina con su vestido blanco de novia, pretendió estar triste y dijo. Ay, así se va mi primer amor. Oye, ¿estás contento de recibir a un nuevo papá? Cállate. Espero que no estés persiguiendo a Pauline últimamente. No la he visto ni una vez desde que salimos a campaña. Necesito que la guerra termine pronto para tener encuentros íntimos con bellezas. Últimamente solo puedo tener aventuras ligeras con la Salle.
Entonces, el apuesto Lasalle, mayor, quien asistía a la boda como escolta de Eugenio, respondió con una sonrisa. No es que yo lo seduzca para que me siga. En todo caso, es Hipólito quien me sigue a mí. En ese momento. La firma está completa. Ahora, saludemos a todos. Napoleón se volvió hacia los asistentes con un tono formal. Un oficiante, novio y novia, y 2 testigos por cada parte del matrimonio. Una boda de la era revolucionaria que se establece con solo 7 personas. Las firmas del novio, la novia y los testigos se completaron. Una boda sin gracia celebrada en una ciudad santa. Josefina, que había fruncido ligeramente el ceño, de repente sonrió ampliamente y miró a todos. Encantada de conocerlos a todos. Soy Madame Josefina Bonaparte. De ahora en adelante, cuiden bien de mi esposo y mi hijo, ¿sí? Es la única belleza que brilla en esta boda austera. Todos los presentes quedaron deslumbrados y admirados. Masena levantó su copa de celebración, riendo a carcajadas. Por supuesto, gloria a la dama de la victoria. Ja ja ja. 25 de octubre de 1795 DC. Se celebró la boda informal de Napoleón y Josefina. Y el nombre de Eugenio también cambió. Eugenio Bonaparte, siguiendo el apellido de su padre adoptivo. Sin embargo, el conquistador de Italia no tiene tiempo para sumergirse en sueños de recién casado. Envía cartas a Moreau y Hoche. Pídeles que ataquen con todas sus fuerzas. Napoleón, preparándose apresuradamente para partir, dio órdenes a sus ayudantes. Ahora Eugenio, Marmont y Duroc son todos comandantes de unidades independientes. Además, Junot actualmente ha partido hacia Venecia. Por eso, el papel de secretario había sido asignado a un nuevo ayudante, Muiron. El capitán Muiron, ocupado tomando dictado de Napoleón, levantó la cabeza. ¿Eso es todo, comandante en jefe? No debemos escribir detalles. Todavía hay espías austríacos vagando por el norte de Italia. Podríamos perder las cartas. Envía 10 copias de cada carta por diferentes rutas. ¿Qué debo informar a París? De repente, Napoleón miró a Salicetti, quien estaba sentado ociosamente en el cuartel general temporal en las afueras de Sant'Angelo. Eso creo que el director Salicetti debería ir en persona. Salicetti levantó las cejas. Ya está ocupado con la reorganización territorial del Reino de Cerdeña, el Ducado de Milán y la República de Venecia. Dejó de lado todos estos asuntos y vino apresuradamente porque tenía lugar la boda de Napoleón. Y ahora Napoleón le dice que vaya de nuevo a París como mensajero. Yo. Sí, Salicetti. ¿Qué podría ser más preciso que las palabras transmitidas directamente por un director? Realmente estoy ocupado. ¿Me proporcionarás una escolta? Entonces, ¿qué debo decir en París? Salicetti accedió a la petición de Napoleón sin protestar. Desde el principio, Salicetti entiende perfectamente que su posición actual como director es realmente la de un representante de Napoleón. Además, a través de su acuerdo con Eugenio, ha adquirido una fortuna considerable en esta campaña. Para proteger sus bienes y poder, no tiene más remedio que ser leal a Napoleón. Por otro lado, Napoleón, un militar que trata al máximo oficial de la República como a un subordinado, sonrió con satisfacción. Dígales que atacaré directamente el Tirol, así que solicito tropas de refuerzo. Preferiblemente del ejército del Frente Alpino. El Tirol, es decir, la entrada alpina hacia Viena, la capital austríaca. No importa cuán extraordinario sea Napoleón, es natural que necesite un gran ejército para atacar al imperio. Salicetti asintió ante esta petición razonable. ¿Cuál es el total actual del cuerpo de Italia? 60.000. Les diré que debe reforzarse a al menos 90.000. Eso sería bueno. Dígales que los envíen directamente a Milán. ¿Eh? ¿De verdad? Entendido. Me voy ahora mismo. Salicetti, que momentáneamente sintió algo extraño, vaciló antes de levantarse. De todos modos, Salicetti no entiende mucho de estrategia. Pensó que concentrarse en Milán retrasaría las cosas, pero decidió no preguntar más. Napoleón observó a Salicetti salir y luego se volvió hacia los altos mandos del cuerpo. Bien, entonces. Nosotros iremos directamente a Padua. Esta vez, los comandantes de división, el jefe de Estado Mayor y los ayudantes de Napoleón se sorprendieron. Actualmente, el grueso del cuerpo de Napoleón está en espera en Padua.
Pero si Napoleón va directamente a Padua, los refuerzos alpinos que acaba de solicitar a Salicetti no podrán unírsele. Después de calcular brevemente la situación de tropas y suministros, Berthier preguntó. Comandante en jefe, ¿acaso planea partir inmediatamente sin refuerzos? Por supuesto. ¿Crees que el enemigo se quedará quieto mientras nosotros reforzamos nuestras tropas? Por el contrario, reunirán el doble de refuerzos. Pero el Tirol es un terreno difícil. Incluso con pocas tropas, el enemigo puede defender fácilmente el paso. Sin embargo, Napoleón, sin preocuparse, se volvió hacia otro comandante de división. La Harpe, ¿qué opinas? ¿Puedes avanzar hacia el Tirol? Es la Harpe, quien recientemente tuvo éxito en la captura de Mantua. Sin embargo, Napoleón usó su propia boda como excusa para llamar a la Harpe a Roma. Aunque vino apresuradamente, la Harpe ahora se da cuenta de por qué dejó Mantua y vino a Roma. Es para el ataque a Viena. La Harpe asintió vigorosamente. Si me confía la vanguardia, lo cruzaré con todo mi corazón. No, tú solo. ¿Qué? Mientras la Harpe abría la boca de asombro, Napoleón dijo tranquilamente. El Tirol también es una distracción. Pero debe parecer real. No, si surge la oportunidad, realmente debes tomar Viena. ¿Entiendes lo que digo, la Harpe? Después de la batalla de Rivoli, la ruta de Brenner quedó abierta. Esta ruta, que Albizi intentó defender, es la entrada hacia Múnich. Napoleón abandonó esta ruta y eligió la ruta del Tirol, por donde había bajado Wurmser. Pero incluso eso es un engaño. La ruta por la que Napoleón moverá directamente sus fuerzas principales es otra. Sin embargo, para que una operación de distracción engañe al enemigo, debe representar una amenaza real. Es decir, si las fuerzas principales de Napoleón son descubiertas y Austria concentra todas sus fuerzas, la Harpe realmente debe atacar directamente Viena. Solo con ese nivel de amenaza el ejército austríaco caerá en la trampa y se dirigirá al Tirol. Eugenio, quien fue el primero en comprender esto, exclamó con entusiasmo. Para engañar al enemigo, también hay que engañar a los propios aliados. Napoleón sonrió levemente. Sí, e incluso debo engañarme a mí mismo. Para que, si es necesario, la mentira pueda convertirse en verdad. ¿Qué te parece? ¿Es posible? La Harpe cerró los ojos por un momento. Es una misión que debe cumplir con apenas poco más de 10.000 hombres de su división directa. Sin embargo, no es el ataque de altas posiciones precisamente la táctica en la que la Harpe, de origen suizo, se especializa. De repente, la Harpe abrió los ojos y sonrió. No me reproches si conquisto Viena primero, comandante en jefe. Con esto, la operación de distracción para engañar tanto al enemigo como a los aliados, el ataque directo al Tirol, fue asignada a la Harpe. Entonces, ¿hacia dónde planea ir realmente Napoleón? Capítulo 135. Hay un hombre para quien la boda de alguien es la escena más dolorosa de su vida. ¡Bum! Al escuchar el sonido del camión disparando, Oche pensó que sonaba exactamente como su corazón. Pensándolo bien, ya han pasado 6 años. Los acontecimientos de amar a Josefina, enviarla al nuevo mundo y luego separarse. Oche ya está casado y vive felizmente. Aún así, parece que Josefina todavía permanece en un rincón de su corazón. Oche asintió al ayudante que trajo la carta, el general de brigada Trabot. Envía mis felicitaciones en respuesta. También enviaré mis felicitaciones a Joseph Bonaparte, que ahora es mi concuñado. Entendido, comandante en jefe. El diputado Joseph también estará complacido. Por cierto, también había un mensaje sobre intensificar la ofensiva, ¿verdad? Trabot revisó el correo militar urgente que había llegado a través de Milán y respondió. Así es. La carta indica que ahora es el momento de lanzar una ofensiva total. El correo militar que Oche acaba de leer es una carta personal escrita por Napoleón a través de Muirón. Un breve saludo, el matrimonio con Josefina y la petición de una ofensiva total. Es una carta escrita con frases extremadamente concisas. Ni siquiera explica por qué debe lanzarse la ofensiva. Por supuesto, Oche se dio cuenta de que era para evitar revelar secretos militares. Sin embargo, necesita saber los motivos para poder movilizar a sus tropas. Es extraño. Parece que en París consideran que la campaña italiana está en su fase final.
Escuché claramente que habían decidido enviar nuevamente el grueso de las fuerzas al Rin. ¿No será eso? Entonces solo le habría enviado este mensaje a Moreau. ¿No me enviaría a mí también una carta para intensificar la ofensiva? La mano de Oche, que empujaba la carta sobre la mesa para no tener que ver el doloroso mensaje otra vez, se detuvo. Espera. Oche, mirando fijamente la carta de nuevo, observó el mapa en la tienda del cuartel general. ¿Hacia dónde se dirige el cuerpo alpino? Supongo que estarán defendiendo el frente suizo, ¿no? Suiza aún no ha establecido una alianza con nosotros. Pero es un frente con una ofensiva relativamente débil. Si fuera posible retirar tropas de reserva para enviarlas a otro campo de batalla, solo podría ser del frente alpino. Actualmente, el ejército del frente alpino está bajo el mando del general Kellerman. Algunas tropas fueron enviadas urgentemente a Italia como reserva justo después de que el cuerpo de Italia conquistara Milán. Sin embargo, el grueso de las fuerzas sigue defendiendo la línea francesa en el frente alpino. Sin combates especiales, es el único cuerpo que el gobierno de la República puede utilizar como reserva. ¿Hacia dónde se dirigirá este cuerpo? Verifícalo. Si Kellerman y Bernadotte de los Alpes van al Rin, no hay problema. Pero si van a Italia, Oche dijo con convicción. Significa que el general Napoleón va directamente hacia Viena. Si el cuerpo alpino se dirige hacia el norte de Italia, la razón es simple. O bien son tropas auxiliares para atacar Viena, o bien para defender el norte de Italia. Tal vez sea una secuencia natural, dado que el ejército austríaco que había descendido hacia Italia ha sido aniquilado. Sin embargo, Rabot, atónito, tartamudeó. Es muy temerario. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿No afectará a nuestras tropas? Sí, nos afecta. ¿Cómo? Aunque para Napoleón puede parecer obvio, para otros no es en absoluto una operación natural. El Sacro Imperio Romano todavía tiene recursos de más de cientos de miles de tropas. Solo carecen de tiempo para reunir un ejército, pero si se les da la más mínima oportunidad, reclutarán tropas rápidamente. Atacar directamente la capital imperial con apenas 50.000 hombres del cuerpo de Italia es claramente una operación temeraria. Entonces, ¿qué sucederá con el ejército de Flandes cuando se lleve a cabo esta operación? ¿Has jugado alguna vez al dominó? He visto cómo se juega, Excelencia. Las fuerzas austriacas se retirarán de Flandes. Y también del Rin. Como un juego de dominó. Es decir, el ejército austríaco se retirará del frente de Flandes, que alguna vez fue territorio austríaco. Originalmente, la primera guerra después de la revolución no estalló en Italia ni en el Rin. Comenzó en Flandes, donde está estacionado Oche. Porque Flandes había sido territorio de la Casa de Habsburgo desde el siglo XVI. Sin embargo, si Viena está en peligro, no tienen el lujo de defender Flandes. Rabot también exclamó con admiración. Por supuesto. Entonces, se abrirá el camino hacia Ámsterdam. Oche, con una sonrisa de satisfacción, ordenó. Dile a Jourdan y Pichegru que avancen hasta aquí, Amberes. Nuestras tropas atacarán directamente a Ámsterdam pasando por Utrecht. Los Países Bajos solos no pueden derrotar al ejército revolucionario francés. Lo mismo ocurre incluso si se unen las tropas prusianas. Oche estaba seguro de la victoria. En ese momento. ¿Vas a la guerra, Oche? De repente, su esposa, que lo había seguido hasta el campo de batalla, se acercó con rostro preocupado y preguntó. Oche la miró en silencio y tomó su mano. Había una persona más a quien le dolería la noticia del matrimonio de Napoleón. Volveré a salvo, Desiree. Escondiendo la carta, Oche sonrió levemente. Era hora de dejar atrás el dolor del matrimonio y comenzar la gran ofensiva de Flandes. También hay un hombre al que no le importa en absoluto el matrimonio de alguien. ¡Pum! En el cuartel general del asedio de Maguncia en el frente del Rin, Moreau golpeó la mesa con una agitación sin precedentes. Ya veo, por eso la ofensiva enemiga se ha debilitado. La carta que recibió Moreau no era diferente a la de Oche. Sin embargo, a diferencia de Oche, Moreau vio esta carta con absoluta frialdad. No le importaba que Napoleón se hubiera casado con la viuda del incompetente general Beauharnais. Por eso captó el significado de la carta más rápido que Oche.
A su lado, el general Souham y el general Saint-Cyr, sus segundos al mando, asintieron. Definitivamente, la fuerza del enemigo que defiende Maguncia se ha debilitado. Si continuamos así, podríamos tomar Maguncia, comandante en jefe. No, es más que eso. ¿Qué? Los ojos de Moreau brillaron con un entusiasmo sin precedentes. Souham, Saint-Cyr. Ha llegado el momento de rescatar a Desaix. Desaix, el núcleo del cuerpo de Moreau, había sido capturado durante la derrota en la batalla de Baviera. Fue Desaix quien protegió la retaguardia de Moreau y permitió que el ejército se retirara. La oportunidad de venganza había llegado para Moreau, quien había estado sintiendo culpa todo este tiempo. Bonaparte nos ha pedido una ofensiva total. No París. Eso significa que Bonaparte se dirige personalmente a Viena. El general Souham abrió la boca de par en par. Es muy temerario. Pero si Bonaparte va a Viena, ¿a dónde irá el maldito archiduque? Eso es, a Viena. Actualmente, el ejército austríaco no tiene muchos generales destacados. El único que ha acumulado logros es el archiduque Carlos, quien derrotó a Moreau. Por eso, incluso el emperador no tiene más remedio que llamarlo. Pero, ¿podrá el archiduque Carlos detener al cuerpo de Napoleón por sí solo? No irá solo. Llevará al menos 50.000 hombres. Eso significa que Austria se retirará efectivamente ante frente del Rin. En consecuencia, se creará un hueco en el frente del Rin. Prusia no está desesperada por defender el Rin. Los desesperados son los austríacos. ¿Podemos volver a Múnich? Exactamente eso, general Saint-Cyr. Moreau, lleno de alegría, dio órdenes. Llevaremos a cabo una ofensiva total. Aunque me disgusta seguir las palabras de Bonaparte, no podemos perder esta oportunidad. Comuníquense también con París. Díganles que el Rin, Flandes e Italia darán una buena paliza al Sacro Imperio Romano y a la alianza antifrancesa con todas sus fuerzas. Mientras Saint-Cyr y Souham se apresuraban a salir, Moreau ladeó la cabeza. Pero, ¿por dónde planea ir exactamente ese maldito Bonaparte? Después de todo, hay que cruzar los Alpes para llegar a Viena. También está el hombre que eligió la guerra a pesar del matrimonio. Vamos. A Viena. Napoleón estaba gritando desde la columna de caballería. Napoleón no eligió ni Múnich ni el Tirol. Sin embargo, desea Viena. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos exactamente? Massena, recogiendo apresuradamente su equipo militar, inclinó la cabeza con curiosidad. La caballería del cuerpo de Napoleón se preparaba para partir a la velocidad del rayo. Estrictamente hablando, no es una preparación para la batalla, sino literalmente una preparación para una marcha forzada. El objetivo de esta expedición es llegar a Padua de un tirón a la mayor velocidad posible. Augereau, también preparando personalmente su equipo, asintió. Si no es ni Brenner ni el Tirol, parece que no hay una ruta directa de Viena. ¿Tienes alguna idea, jefe de Estado Mayor Berthier? Primero hay que llegar a Padua, pero el suministro podría cambiar completamente. Especialmente, también es un problema cuánta artillería podemos llevar. Le dije al general Serurier que transportara pólvora y proyectiles desde Milán. Y el problema de que nuestro ejército tendrá un máximo de 50.000 hombres si se excluye a la Arpe. ¿Conquistar Viena con estas fuerzas? ¿La capital del imperio? Las dudas de Augereau son muy sensatas, naturales y ortodoxas. Después de todo, Napoleón solicitó que se retirara el cuerpo alpino para apoyar a Italia por ese mismo problema. Por supuesto, en realidad, si se reúnen en Milán, servirán para proteger la retaguardia. Entonces, ¿cómo pueden atacar la capital del Sacro Imperio Romano con apenas 50.000 hombres? En ese momento, Eugenio, pasando a caballo junto a los comandantes de división, gritó. Es posible si no les damos tiempo. Austria no tiene un sistema de conscripción. Massena, Augereau y Berthier se miraron entre sí y abrieron mucho los ojos. Como generales perspicaces, captaron lo que significaban las palabras de Eugenio. La dinastía Habsburgo del Sacro Imperio Romano opera su ejército con un sistema de voluntarios. Y la Casa de Habsburgo envió nada menos que 150.000 tropas a Italia. ¿De dónde salieron estas fuerzas? Del norte de Italia, el Tirol y Friuli. Originalmente, eran soldados que debían defender Viena. Todas esas tropas han sido aniquiladas durante la campaña italiana de Napoleón.
Llevará tiempo reclutar nuevos voluntarios. La guerra relámpago que Napoleón tiene como objetivo aprovecha precisamente esta brecha. En ese momento, un jinete se acercó al lado de Eugenio. Era Murat, ahora ascendido a general de división, comandante de toda la caballería ligera que vino a Roma. Ni siquiera saludaste a tu madre antes de venir. Freyschutz desagradecido. Murat, ¿tú eres un hijo obediente? Jajaja. Los militares no pueden prestar atención a la familia. En cambio, dejé a mi esposa Paulette en casa. Eugenio levantó las cejas y aconsejó concisamente. Cuando regreses, múdate a tu propia casa. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No hay mujer joven a la que le guste vivir con su suegra. Mi madre ni siquiera es joven y apenas se acaba de casar, pero ya parecían listas para pelear. Murat, sonriendo ante las palabras de Eugenio, respondió. Tendré en cuenta tu consejo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Por supuesto, Eugenio no lo dijo sin motivo. Al igual que Josefina y Leticia pelean, en la historia original, Paulette, la esposa de Murat, también pelea con su suegra. Eventualmente, Paulette le es infiel, y Murat, impactado, se divorcia. Pensando que cuando regrese a Francia deberá revisar primero los asuntos domésticos de los generales, Eugenio sonrió a su vez. Ya que se ha hecho tan amigo de Murat, realmente no quiere verlo divorciarse. Friuli, el lugar donde Vinci reclutó sus tropas. No queda ni un solo soldado allí. Es decir, el extremo oriental de la República de Venecia. Ese fue el momento en que Napoleón comenzó su guerra relámpago de engaño hacia Viena. Fin del capítulo 135.